Para el viernes 10 de mayo de 2024, tomamos lectura de la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, del verso 6 al 8 y el verso 11. Dice así la palabra de Dios. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo, desde el verso 5, habla acerca de esta persona que le causó tristeza a él y a toda la congregación. Y dice, le basta a esta persona la reprensión que ustedes le hicieron, la que le hicieron muchos. Así que ahora lo que ustedes deben hacer es perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Es decir, esta persona, el hecho de haberle aislado, lo hizo reflexionar y lo hizo entristecer. Ya tenía tanta tristeza que el apóstol Pablo dice, ya deben perdonarle. Y es más, deben irle a consolar para que esa tristeza que él está sintiendo no lo vaya a consumir. Él ya reconoció su error. En el verso 8 dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y esta es la parte dura. La parte fácil es juzgar, criticar o condenar a aquella persona que está en pecado. La parte fácil es hacernos a un lado de aquella persona que está en error. Pero lo más difícil es confirmar el amor para con esta persona. Porque posiblemente cuando menos parece se merecen el amor, es cuando más lo necesitan. El apóstol Pablo estaba hablando acerca de aquella persona que le había causado tristezas. Ahora, tú y yo deberíamos de observar aquellas personas que nos hayan causado tristezas, aquellas personas que nos han ofendido, que han hablado posiblemente mal de nosotros, aquellas personas que nos lastimaron cuando nosotros no dimos motivo para ello, aquella persona que se burló de nosotros, aquella persona que abusó de nuestra confianza. Allí debemos nosotros confirmar el amor para con esta persona. Y posiblemente me digas, pero hermano, una persona que me lastimó no se merece que yo le ame. Lo único que se merece es ser considerado mi enemigo. Y mi Señor Jesús dice que si amamos solamente a las personas que hacen bien con nosotros, si amamos solamente a nuestras familias, aquellas personas que nos demuestran su amor, ¿qué de extraordinario estamos haciendo? Ya que aún los impíos hacen eso. El Señor dice, ustedes van a hacer algo sobrenatural. Ustedes deben amar a sus enemigos, orar por aquellas personas que les maldicen, bendecir siempre y no maldecir. Es un mandato de Dios, no es una opción. Dice la palabra del Señor, amaos los unos a los otros. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y cuando habla del amor, está hablando del amor real, del amor genuino, del amor de Dios. No de lo que a veces para nosotros son demostraciones de amor. Está hablando del amor de Dios. Ese amor que viene con misericordia, que se expresa con gracia, ese amor que da sin esperar nada a cambio,
Ese amor que se desplegó allá en la cruz del Calvario, vertiendo su sangre carmesí por mí cuando no lo merecía. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él. ¿Cuál amor, mi hermano? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que confirméis el amor de Dios para con Él. Y posible, pensemos el amor de Dios que se lo demuestre el pastor. Pero déjame recordarte, nosotros no tenemos a un hombre santo que va delante de nosotros. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es Dios mismo, el que está delante de nosotros. Pero nosotros, los que predicamos el Evangelio, no somos superiores a los que lo escuchan. Dice la palabra de Dios que Él no hace acepción de personas. Dios no quiere tener expresada su santidad en un solo hombre. Dios quiere expresar y manifestar su santidad a través de toda su iglesia. Y es lo mismo con el amor. Dios no quiere que su amor lo exprese solamente un hombre. Dios quiere que su amor sea expresado por toda su iglesia. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él. Con aquel que había pecado, con aquel que había ofendido, con aquel que había lastimado, con aquel que había entristecido, con aquel que había atormentado, con aquel que se había burlado de ti. Porque la ausencia, porque la separación, la distancia que han puesto entre ustedes y Él, lo tiene entristecido. Y no queremos que sea consumido de demasiada tristeza. Por eso deben perdonarle, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo solamente vino a robar, a matar y a destruir. Esas son sus maquinaciones. Y él hace las cosas de una manera tan sutil que a veces no lo percibimos cuando se acerca. Sigue estando como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros no somos de los simples que se les advierte del peligro y siguen como si nada. Nosotros nos portamos como sensatos, que si el Señor nos advierte, nosotros vemos cómo debemos caminar, cómo debemos corregirnos. Cuando una persona hace daño, lastima, hiere, hay dos que deben ser restaurados. La persona a la que se lastimó, a la cual se le destrozó su corazón, debe recibir restauración a su corazón. Pero aquella persona que lastimó también necesita ser restaurado. Necesita que Dios le muestre el error que cometió, el pecado que ha hecho. Necesita de misericordia. Y nosotros podemos marcar la diferencia. Si alguien nos lastimó, podemos nosotros pedirle al Señor que restaure nuestro corazón y también pedirle por aquella persona que nos hizo daño. Pedirle al Señor que le perdone, que le alcance con su misericordia, que pueda reconocer su error, su falla, su pecado, su delito, y que se arrepienta, porque la palabra del Señor es clara y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aún hay gracia, aún hay misericordia, y mi Señor quiere extenderla y manifestarla a través de tu vida. Que mi Señor Jesucristo continúe bendiciéndote de una manera sobrenatural. Y si Él nos concede oportunidad, estaremos aquí
para compartir una porción más de su bendita y eterna palabra. Amén.